Hola, estamos comenzando un nuevo programa de Campo y Ciudad, un programa dedicado como siempre a las actividades agropecuarias de todo el país. Teniendo en cuenta también nuestro programa de hoy, tenemos las participaciones de los columnistas, el ingeniero Marcelo Ventura, que hace el análisis de los cultivos de la región pampeana, y el ingeniero Ignacio Berri con su entrevista, en este caso al economista Jorge Ingaramo, y también el informe técnico que habla de la tipificación. Vamos ya al programa de hoy. Este invierno, date una vuelta por Córdoba capital. Yo me doy una vuelta por la ciclovía en altura. Y nosotros venimos a comer algo rico. O dar una vuelta por los museos. Que están re buenos. Venimos de compras. Muchas compras. O nos damos una vuelta por el casco histórico. Que está súper cuidado. Este invierno date una vuelta por Córdoba capital. Y vamos ya al inicio de nuestro programa con el informe del ingeniero Marcelo Ventura. Bueno, amigos, nuevamente con ustedes en Campo y Ciudad. Bueno, esta semana nos desayunamos con alguna noticia respecto a retenciones, tema que todavía no está del todo definido. Vamos a ver qué se charló en estos días. Los mercados reaccionaron en forma bastante irregular. Esto aparentemente ha suscitado, ha merecido alguna queja, algún llamado de atención. Vamos a ver qué pasa. Nuestros analistas más especializados en el tema mercados seguramente tengan una explicación. Nosotros nos vamos a abocar a lo nuestro, a todo lo que sea algo de clima y los cultivos que hay en nuestra región. Al respecto tenemos que decir que el invierno ha sido bastante benévolo, en definitiva para toda la región pampeana. En lo que hace a precipitaciones, si bien hubo y todavía hay algunas zonas bastante complicadas en lo que es al centro de la provincia de Buenos Aires, algunos partidos allí como Bolívar, 9 de Julio, Carlos Casares, aún tienen más de 2 millones y medio de hectáreas anegadas, inundadas, y el escurrimiento no sucede porque lógicamente hubo obras que finalmente no se hicieron. Esto determinó que la superficie sembrada con trigo no fuera lo esperada, lógicamente esas hectáreas bajo el agua no pudieron trabajarse y algunas que sí, luego fueron con un anegamiento bastante prolongado y seguramente esas superficies se darán por perdidas. Pero el grueso del cultivo, el resto de la región pampeana y buena parte aquí de la provincia de Córdoba, ha recibido las lluvias. Las primeras imágenes eso nos muestran, incluso en estos últimos días, cómo ha ido aumentando en los perfiles justamente contenido hídrico, el agua útil, y comparativamente al año 2024 es mejor la situación actual. Esto ha significado que los cultivos que estaban sembrados, y ya podemos ir al caso del trigo en sí, tiene un inmejorable aspecto. Prácticamente el 60% de lo sembrado está en un estado que va de bueno, muy bueno y hasta excelente. Y son muy pocas las hectáreas que lamentablemente estarán en un estado regular, aquellas que podrían haber estado afectadas por esos anegamientos que recién mencionábamos. Así que como consecuencia de eso podemos decir que el avance de la evolución en los trigales ha sido muy buena. De hecho ya se han cosechado en la provincia de Chaco y Formosa los primeros lotes de trigo, algunos han llegado a rematarse. Creo que el Molino Cabo de allí en la localidad de Rojas ha sido la primera entidad que ha comprado el remate simbólico que normalmente se hace por el primer lote cosechado. El resto, como bien decía, está atravesando desde aún algunos estados finales ya del macollaje, pasando algunos en cañazón, el grueso ya llegando a hoja bandera y por supuesto allá en el norte de Córdoba, en las localidades allí o departamentos del norte de Córdoba, también ya en etapas finales de llenado de grano y de maduración también. Pero por supuesto esas condiciones de abundantes lluvias ha significado o es bastante seguro que aparecerán algunas enfermedades de origen fúngico como manchas y como roya en el cultivo del trigo y que en algunos casos ya han merecido alguna aplicación lógicamente de esos terapéuticos y otros habrá que hacerle monitoreo permanente para ver si no debemos también aquí en nuestra región hacer alguna de esas aplicaciones con los distintos fungicidas que tenemos en carpeta y lógicamente consultando a nuestro asesor. Así que bueno, es de esperar también que el volumen y la producción que se pueda lograr justamente a fin de campaña sea algo mayor que la
la del cultivo anterior. Vamos a ver qué pasa con la calidad. Hasta el momento no ha habido plagas o no ha habido más perjuicios que jueguen en contra, así que esperaremos una buena campaña, sobre todo para 25-26. Si pasamos ahora a los cultivos a sembrarse, o mejor dicho, aquellos que han empezado como cultivos de cosecha gruesa a implantarse, podemos hablar en primer lugar del maíz. El maíz ha tenido un incremento en el área y la va a tener finalmente como consecuencia de que este año no hubo amenazas de la chicharrita, ese vector del achaparramiento que, de acuerdo a las trampas instaladas, no ha habido mucha presencia de individuos en el recuento final. Eso hizo que, y sumado a los buenos precios de futuro, el productor se viera tentado a aumentar el área maicera, que en nuestra provincia tan solo aumentará en el orden de un 15%. A nivel país algo menos, pero será superior a la campaña pasada. Le ha quitado hectáreas a la soja, pero ¿por qué motivo? Bueno, veremos por qué, es lo que hace que al productor le tiente. Seguramente la posibilidad de aumentar el quilaje o lograr buenos quilajes de producción, y seguramente también por la buena humedad que habíamos dicho que había en el perfil. Ya algunos lotes acá en nuestras zonas parecieran estar empezando a presentar su emergencia, así que es de esperar que el cultivo y en las condiciones que se avisoran climáticas tenga un buen desarrollo. En general se ha dicho que el control de los maíces guachos ha sido bastante positivo como consecuencia de ese anuncio, esa necesidad que se había hecho en pos del control de la chicharrita. Vamos a ver también algunos gráficos allí, que tan solo los departamentos aquí en la provincia de Córdoba, aquellos situados al norte, son los que pudieron haber tenido algo más de maíces guachos. Nos acompañan algunas imágenes de la Bolsa de Cereales de Córdoba, que siempre colabora en este tipo de trabajo. La siguiente, vamos a ver cuál es la superficie que se va a sembrar en definitiva aquí en la provincia, alrededor de 2.900.000 hectáreas. Estos son algunos datos muy recientes. Hay un incremento de la fecha de siembra de maíces temprano y seguramente todo esto redundará en una superficie de alrededor a nivel país, de alrededor de las 8 millones de hectáreas, lo que es bastante por encima de la campaña anterior. Es el momento de hablar un poco del cultivo de soja. Es la próxima siembra que se avecina, pero bueno, en este caso se cree que seguramente la superficie de soja, tanto en la provincia como a nivel nacional, sea algo menor a la campaña 24-25, como consecuencia de que muchos apuestan al maíz y a su mejor evolución. Recordemos que en ese sentido, ya lo habíamos comentado en alguna oportunidad, la soja en su progreso, en su mejoramiento está bastante atrasada. No ha habido mejoras o nuevos materiales que signifiquen una tentación para el productor. El productor sigue usando su semilla de alguna multiplicación, semilla de su propia cosecha, y esto hace que esté bastante estabilizada. Por otro lado, lo que es el uso de otros productos, no son muy tentadores la relación de precio, por lo menos no lo era hasta la semana pasada. Veremos qué pasa ahora si se estabilizan estos nuevos valores. Así que lo importante acá es remarcar que ante el inicio de una campaña habrá que tener fundamental cuidado en lo que hace a la calidad de las semillas. Recordar sobre el uso de insecticidas y el tratamiento justamente con productos que mejoren la calidad de esa semilla a sembrarse, de forma tal que, asegurándonos una buena emergencia a través de la inoculación también, podremos esperar unos muy buenos rendimientos. Cualquier siembra que no falle seguramente juegue en contra de nuestros valores de quintales por hectárea a fin de campaña. Así que bueno, también a recorrer, a monitorear, puede haber alguna presencia de insectos, como puede ser insectos del suelo, el gusano alambre, que también habrá que controlarlos. También acá el motivo para la siembra de soja es justamente las rotaciones en la que entra, y algo que también le juega un poco en contra a la soja es que buena parte de ella se hace en campos arrendados. ¿Esto qué significa? Que el productor no puede hacer una proyección a futuro en lo que hace al uso de insumos, a su tecnología, porque a lo mejor el año que viene ya debe alquilar otro lote o no es suficiente con el que está en este momento ocupando. El otro cultivo que también merece nuestra atención es el cultivo de girasol,
cuyo avance de siembra ya está bastante desarrollado, ya en un 50% en lo que es nuestra región, en la provincia de Córdoba, calculo que se llegarán a las 250, 260.000 hectáreas. Es un cultivo que a partir de su comportamiento el año pasado y sus buenos precios tienta nuevamente al productor. Así que también habrá que seguir los pasos de este que ya está un poco más desarrollado que lógicamente el maíz y mucho más allá de la soja que todavía no se ha implantado. Todo esto que hemos hablado, de lo que ya está sembrado y lo que se va a sembrar, significa una inversión cercana, escuchen esto, a los 13.000 millones de dólares. Esto es un trabajo que se hizo a partir de datos de márgenes agropecuarios, también de las instituciones como CREA y WEA-PRESID. Vamos a ver allí algunos gráficos de grano por grano, a cuánto o cómo se conforman las columnas estas de lo que se va a sembrar, ¿verdad? O invertir, mejor dicho. Fíjense que la soja de primera, en ella se van a destinar alrededor de 3,5 millones de dólares, 3.500 millones de dólares. Luego lo sigue el maíz tardío, el trigo, la soja de segunda, etcétera, etcétera. Todo eso va a sumar alrededor de unos 13.500 millones de dólares, lo que demuestra cómo es el comportamiento del productor cuando encuentra buenas condiciones, buenos precios, se ve tentado y allí un poco invierte sus ahorros o sus presupuestos, ¿verdad? Bueno, esto dicho así, prácticamente terminamos con los cultivos. Me falta agregar 2 puntos. Uno es que la Bolsa de Cereales de la Ciudad de Buenos Aires está anunciando el lanzamiento de la campaña gruesa 25-26. Esto se puede seguir por internet, la página propia de la Bolsa, el día 30 de septiembre, desde las 8 hasta las 13 horas. Están allí las instrucciones y los temas que se van a tratar. Las instrucciones, digo, cómo inscribirse. Y por último, hacer referencia a que otro decreto que también debió ser anulado es justamente el nombramiento de las nuevas autoridades, tanto en el INTA, en el INASE, como en el Instituto Nacional de Vitivinicultura. Han sido nombrados nuevos profesionales para que justamente sigan con la presidencia o la vicepresidencia de estas entidades que tan buena respuesta han presentado siempre y el desarrollo que han permitido que tuviese la producción agropecuaria. Será hasta nuestro próximo encuentro. En un mundo donde el invierno es sinónimo de frío, existe un fenómeno excepcional, el invierno cordobés. Un clima templado que da la libertad de disfrutar mucho más. Nuevos sabores, nuevas experiencias y muchas opciones para disfrutar de la naturaleza. Cómodo, un invierno con sol y un abrigo, pero tranqui. Vení a disfrutar el sol del invierno. Córdoba, disfruta más fácil. Cabaña en los Nogales de Carmona Agropecuaria, 40 años produciendo Aberdeen Angus. Toros de campo para el campo con precocidad, rusticidad, fertilidad y facilidad de parto. Informes en Cabaña El Guanaco, Ruta 4, kilómetro 41, Serrano, Córdoba. Teléfonos 2346-681652 y 2346-483660. Correo electrónico administración@carmonaagropecuaria.com. La habitual entrevista que realiza el ingeniero Ignacio Berri, en este caso con el economista Jorge Ingaramo, repasa temas macroeconómicos y sus impactos en el sector agropecuario, aportando una mirada reflexiva sobre las perspectivas de la actividad. ¿Qué tal, amigos? Estamos en comunicación con el licenciado Jorge Ingaramo, economista. Jorge, ya vamos con la primera pregunta. ¿En qué anda el rescate de Trump a Milei? Hola, Ignacio, saludo a la audiencia. Bueno, el rescate de la política económica de Milei Caputo se produce con la colaboración imprescindible del campo y de sus industrias que van a exportar 7.000 millones de dólares a través y que se consigue bajo la rebaja de retenciones, la eliminación de retenciones provisorias que ya concluyó. Ya se cubrió el cupo de los 7.000 millones y se terminó. El apoyo simbólico es del gobierno norteamericano, que, bueno, ¿a qué está rescatando el gobierno norteamericano? Está dando la base de confianza, devolviéndole la confianza a los bonistas que van a cobrar, diciéndoles, ustedes van a cobrar, quédense tranquilos. ¿Cuál es la fórmula? Bueno, primero, ¿qué había pasado? Bueno, la política cambiaria era equivocada, las bandas estaban mal,
el gobierno se obstinó en llevar el tipo de cambio a 1.000, perdió reservas, pasó el tiempo, la flotación fue básicamente para la demanda de dólares de los particulares, pero no para las empresas que podían ofrecer dólares. Entonces al no poder conseguir dólares tampoco lo trajeron. Conclusión, llegó un momento que los bonistas dijeron, estos tipos no me van a pagar porque están usando la reserva para otra cosa, y se armó la corrida que vimos todos la semana pasada. Hubo que cambiar el disco y salir rajando a Estados Unidos a conseguir apoyo del gobierno norteamericano, que vamos a lo fácil primero. Se anunció un anticipo de 4.000 millones de dólares del Banco Mundial sobre los 12.000 que ya estaban comprometidos en el préstamo de abril. El BID nos va a dar en los próximos 15 meses 3.900 millones de dólares, la mayor parte para proyectos privados, pero también en el caso del BID, no en el Banco Mundial, pueden ser para ayuda estatal, riesgo soberano, digamos, ¿no? Besen ofreció un swap de 20.000 millones de dólares después de las elecciones. No sabemos qué es lo que puede llegar a pasar si el gobierno le va mal. Compra de títulos. O sea, ¿qué quiere decir compra de títulos? Y bueno, si el gobierno ha llegado al momento de que hay que pagar los cupones en enero y en julio del año que viene no le alcanzan las reservas, bueno, el Tesoro norteamericano se haría cargo de la parte que no le alcanza y pagaría los cupones de esa parte que no le alcanza, y después el gobierno con el tiempo le devolvería el valor de paridad del título más los cupones pagados. Otra medida es la posibilidad de que haya un crédito stand-by a definir. Bueno, eso es más o menos como llamar a discutir el sexo de los ángeles. Y por supuesto la intención del gobierno norteamericano es financiar la inversión privada. Por eso deja que el BID y el Banco Mundial hagan un rol tan importante. Al fondo no le debe haber gustado mucho esto, porque el fondo nos dio plata hace 5 meses, 12.000 millones de dólares desembolsados. Y bueno, ver que el gobierno pierde reservas con ese respaldo tiene olor a fracaso, ¿no? Para el fondo. No le debe haber gustado mucho a Georgieva, pero se la aguantó. Obviamente que la reunión del lunes no se produjo por eso, porque Georgieva ha dicho, bueno, primero vayan primero quiero ver qué es lo que quieren del gobierno norteamericano y después vengan a hablar conmigo. Y de hecho fueron después a hablar con Georgieva y quedó todo Santas Pascuas, ¿no? Obviamente, la Gita Gopinath, la ex directora del staff del fondo que se hizo cargo de la negociación del préstamo de abril, dijo, por supuesto, que había que flotar el tipo de cambio y comprar reservas. Sacó un comunicado después que se produjeron todas esas reuniones, como diciendo, muchachos, esta es la verdad, tienen que cumplir esto. Así que, bueno, esa es la verdad de la milanesa. No sabemos si esto alcanza hasta el 26. Yo creo que sí, debería alcanzar. Son 2 golosinas demasiado grandes como para comérselas de acá al 26. Yo creo que eso. ¿Cuánto de cierto hay en el apoyo? Y bueno, el apoyo al gobierno de Trump le interesa, por eso lo hace, es muy enfático. El campo ya ya declaró los 7.000 millones de dólares del cupo de exportaciones, así que el gobierno tendría asegurados todos esos frentes. Por supuesto que todavía no se pronunció respecto a si va a comprar reserva y si va a flotar finalmente el tipo de cambio. O sea, eso estamos esperando. Jorge, ¿qué papel tiene la eliminación de retenciones en el salvataje? El papel que tiene la eliminación de retenciones en realidad fueron 3 días. Porque ya se cubrió el cupo de los 7.000 millones de dólares que tenía previsto, pero el papel fue crucial. Obviamente la rebaja del tipo de cambio, se sabe, la semana que viene van a entrar esos 7.000 millones de dólares, porque la cláusula era que el que hacía la declaración jurada de venta con retención cero, tenía que a los 3 días hábiles pagar el 90% de la declaración jurada de venta externa, declararla y hacerla entrar en el MULC. Así que bueno, la semana que viene entrarán esa plata. O sea, el 90% de 70 son 6.300 millones de dólares.
Con eso tiene de sobra para aguantar hasta el 26. Que si fue una buena o una mala política, que si fue justa o injusta, eso es una discusión poco útil en términos económicos. Lo concreto es que ya se cubrió el cupo y ya el gobierno tiene la seguridad de que tiene esas reservas. El costo fiscal, bueno, hay muchas opiniones, yo creo que debe rondar los 1.400 millones de dólares menos 200 que pueden pagar de impuesto a las ganancias, quiere decir el neto debe andar en 1.200 millones de dólares de retenciones perdidas. Vuelven las retenciones viejas, tal como reza el presupuesto reza claramente que el año que viene la recaudación de retenciones crecerá 22,8% contra una inflación del 10,1%. Hay 12,7 puntos de diferencia. Quiere decir claramente que las retenciones cumplen una función fundamental en el equilibrio fiscal, que es un pilar básico que el gobierno evidentemente no puede abandonar de ninguna manera, porque si abandona eso, todo lo demás se cae. Porque si encima que no junta reservas y no flota el tipo de cambio y no conforma al fondo con lo que ha firmado, si encima de eso tuviera menor superávit fiscal o incluso déficit fiscal, ya sería realmente el fin de la política económica y habría que pensar en otra cosa. Naturalmente hubo que sacar una resolución 184 del 25 del Ministerio de Economía, prorrogando por 360 días los embarques y los cumplidos de embarques de los registros de exportaciones previos al decreto que las redujo a 0 por 3 días. Los embarques posteriores al 23 del 9 tienen una prórroga, como acabo de decir, y los que los tienen que hacer tienen 90 días para informar cuál es la nueva fecha. ¿Eso por qué? Y bueno, porque si yo tengo que... yo acabo de declarar como exportador 7.000 millones de dólares, tengo que sacar esos granos para cerrar la prefi, para cumplir con el que me prestó la plata de la prefinanciación. Y por supuesto, si saco esos granos es muy difícil sacar los otros, lo que tenía pendiente de sacar de la situación previa al dictado de la política. O sea, ya mencionamos que el costo fue importante, para mucha gente es mucha plata, pero bueno, salvaron la ropa, siempre es más bajo ese costo que andar perdiendo 1.100 millones de dólares en 2 días de reservas, ¿no? Así que ahora el gobierno tiene la oportunidad de cumplir, o sea, cumplir el acuerdo con el fondo como corresponde, hacer lo que dijo Gita Gopinath que hay que hacer, comprar reservas, flotar el tipo de cambio limpiamente, dejarse de embromar, cumplir con el superávit fiscal y continuar con las políticas de fondo. Y hubo un mensaje muy claro, que es más o menos como decir, muchachos, hagan política, ¿no? Porque nosotros no podemos financiar a gobiernos aislados, solitarios, que no tienen fuerza política para cumplir su plan. O sea, nos interesa Milei en el Cono Sur, que siga, que le vaya bien, pero que para eso tiene que tener fuerza política, músculo político, y eso se consigue hablando, conversando, restaurando la relación con los gobernadores y los legisladores, etc. Ese mensaje de Trump es muy importante, muy, muy, muy importante, tanto más importante que la plata, porque la plata, como se ve, la pone el campo. EPEC, a la vanguardia tecnológica. Estamos instalando medidores inteligentes en toda la provincia. Un proyecto único en el país que te permite consultar tu consumo en tiempo real y administrarlo eficientemente. Un salto de calidad para todos los usuarios. EPEC, la energía de Córdoba. Del ingeniero Ignacio Berri, el informe técnico habitual de cada semana, en este caso sobre tipificación. Amigos, en el informe técnico de hoy vamos a hablar de la tipificación. Es un método de control de calidad del animal ya sacrificado, luego de concluida la faena, cuando la media res cuelga del gancho.
El método de evaluación y clasificación es visual y subjetivo. Depende del ojo del técnico. Las reses se agrupan por categorías determinadas a partir de características comunes que influyen en su cotización y en la especificación de su destino industrial o de mercado. Cada país tiene una escala distinta para la tipificación, pero el fundamento es el mismo y las escalas resultan semejantes. Amigos, nos vemos. Cabaña Los Nogales de Carmona Agropecuaria, 40 años produciendo Aberdeen Angus. Toros de campo para el campo con precocidad, rusticidad, fertilidad y facilidad de parto. Informes en Cabaña El Guanaco, Ruta 4, kilómetro 41, Serrano, Córdoba. Teléfonos 2346-681652 y 2346-483660. Correo electrónico administración@carmonaagropecuaria.com. De este modo llegamos al final de nuestro programa de hoy. Nos reencontramos la semana próxima en una nueva emisión de Campo y Ciudad en esta misma sintonía y a esta misma hora. Que lo pase bien.